Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar. Chale, ¿ya oíste a la Cris? ¿Qué le pasa? Ay, pues no sé, igual no trae llaves, yo creo. Y ya vas que le encanta hacer graciosadas, como es Alex. Ay, gracias, la Cris, es que me dejé mis llaves aquí. ¿Y qué traes en esa ollita, por cierto? Ay, espérate, no la toques, no te vayas a quemar, es ponche. Mira, me lo regaló doña Coco, quien además de, ya sabes, ser muy comunicativa, pues es muy espléndida. No saben, allá abajo había un relajo, ¿verdad? Un desmadre. Hicieron como una posada con los niños del edificio, entonces ya se imaginarán. Pues la verdad, oigan, tenemos que ponernos las pilas con esta Navidad. ¿Quién se va a ir de viaje? ¿Quién se va a quedar? Si nos quedamos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿O vamos a ir a casa de nuestras familias, todos juntos? ¿Qué vamos a hacer? Ay, yo digo que eso lo decidamos después, porque ahorita vamos a probar el ponche. Sí, yo creo que lo decidimos luego, porque, ay, es que este ponche huele delicioso. Ay, sí. Ay, me quemé. Ustedes déjenlo reposar tantito, porque sí está bastante caliente. Yo les estoy diciendo. Pero mira, lo que no puede reposar ni dejar de visibilizarse es la condición de las personas con discapacidad auditiva y que además forman parte de la diversidad. Claro, y en este caso, pues a veces sufren doble discriminación. Exacto. Pues oye, ¿va a poder estar con nosotros Rubí Gudiño? Ay, sí, es una mujer bien luchona y ella misma se autodenomina mujer trans sorda. Yo pensaba que no era correcto el término sorda, sino discapacidad auditiva. Ay, pues yo creo que es momento de consultar con la tumba del burro, muchachos. Ay, qué fea eres, la Cris. No es cierto, era bromi. Anda, tráete tu tumbaburros, mi adorado Rumi, que tienes la voz más sensual del planeta y nos explicas qué significa. Pues sí, aunque te cueste. Ay, sí. A ver, sordo, a ver aquí. Adjetivo que padece una pérdida auditiva en mayor o menor grado. Pero creo que es correcta la definición, no es discriminatoria, me parece entonces. A ver, ahora busca discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencien. Sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética. Ay, creo que ese es el caso de Rubí porque estuve leyendo, pero ya nos contará porque ella pertenece justo a una familia y que es la 4ª generación con sordera, pero ya, que nos dirá. Ya me acordé, lo que no es correcto es hablar de sordomudos, porque creo que pues no es una condicionante sordera y poder hablar. Y es que la mayoría de los sordos o las personas sordas tienen cuerdas vocales en perfecto estado de funcionamiento, pero más bien, pues puede ser que no aprendieron a hablar. Y me imagino que algo así debe de haber pasado con Rubí. Si pertenece a una familia que se comunicaba entre sí con lenguaje de señas, pues esa podría considerarse como su lengua materna. Ay, bueno, sí, ya muchachos, pero sí quiero probar primero el ponche antes de la entrevista. No, yo no sé si esto ya se enfrió. Mejor primero vamos a probar mi roperazo sobre el tema, porque ya falta nada para hacer contacto con Rubí Gudiño y Viridiana Bundes, quien es sexóloga clínica y nos ayudará con la interpretación de lengua de señas. Oigan, qué increíble ejercicio va a suceder hoy en Variopinto. Estoy muy emocionada de esto que vamos a compartir.
Creo que sí se puede probar con tranquilidad. Ya no quema, está muy rico. Lo voy a dejar aquí para la entrevista. Alex, ¿tú lo quieres con piquete? Bueno, ya, mejor no te molesto. Ay, qué bárbara, no pudiste aguantarte a probar el ponche, pero bueno. Que esto que el otro, pues les voy a poner mi roperazo con Norma González, quien es experta independiente en temas de discapacidad. Hola, soy Norma González, experta independiente en temas de discapacidad y género. El día de hoy hablaremos sobre qué es el capacitismo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Es un discurso que ha sido impregnado en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en teorías, leyes, narrativas, políticas públicas, espacios físicos. Este discurso concibe a las personas bajo un esquema heteronormativo predominante, donde las personas son capaces de ver, escuchar, caminar, pensar y sentir como lo haría el común de la gente. En ese sentido, es que podemos ver este capacitismo en todo lo que nos rodea. Todo aquello que sale de este esquema es excluido, estigmatizado y discriminado. Vaya, eso explica muchas cosas. Históricamente, las personas con alguna discapacidad han sido excluidas de la dinámica social por no cumplir con estos estándares hegemónicos y han sido excluidas y relegadas en espacios como hospitales, instituciones psiquiátricas, reclusorios, albergues o en la propia casa donde viven, dejándolas al cuidado de la propia familia sin posibilidad de acceder a educación, espacios públicos, trabajos o tomar sus propias decisiones como si tienen hijos, si tienen una vida sexual activa, etc. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Los estudios críticos sobre discapacidad han visualizado diversos modelos, siendo los más sobresalientes el de prescindencia, el segregacionista, el integracionista y recientemente el modelo social y de derechos humanos. Los primeros tres son capacitistas. Por el contrario, el modelo social de la discapacidad da un giro discursivo, pues plantea que son los entornos los que tienen que ser modificados para que las personas con discapacidad puedan ser incluidos. Excelente. Bajo estos nuevos modelos y esta evolución que ha tenido el propio lenguaje, hoy hablaríamos ya no de personas con alguna discapacidad, sino personas en condición de discapacidad, de la diversidad de cuerpos, personas neurodivergentes incluso. Este modelo, lejos de poner el foco en las capacidades hegemónicas de las personas, pone el foco en la diversidad funcional de las personas, pues reconoce la diversidad de cuerpos, formas de pensar, de sentir y de comunicarse, dándoles a todas igual valor, por lo que delega esta responsabilidad de modificar los entornos a los estados, gobiernos y a la sociedad en general para que puedan generar las condiciones aptas para que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás. Ay, pues sí, falta todavía mucho que sensibilizar sobre este tema de lo que es una capacidad pues diferente. Antes les llamaban, pero al final pues todos tenemos capacidades diferentes. Entonces creo que habrá que normalizar cada comportamiento de cada uno de los seres humanos. Normalizar el aprendizaje, el miedo a investigar sobre estos temas, a estar mejor informados. Esto se repite en los programas, entonces importantísimo lo que aborda este roperazo para acercarnos más herramientas y comportarnos de una manera pues más adecuada con este tipo de temas. Oigan, ¿y sobró más ponchecito de casualidad? Pues justo para media tacita para cada quien. ¿Quieren que les sirva de una vez? Ay, sí. Ay, yo sí, por favor. Oigan, pero ya, voy a mandar la liga a Rubí y a Viri para comenzar la charla. Dale, pues. Vamos. Venga. Pues muchas gracias, Rubí, por estar con nosotros. También gracias a ti, Viri, por ayudarnos con la interpretación. Y les presento rápido a Alex, nuestro roomie, que se hace llamar la voz. No y a me mi hago otra... llamar. Yo soy la voz. Y a la otra roomie, Abril. La Abril, por favor, Abril. me siento más cómoda. Bienvenidas, chicas, qué gusto tenerlas por acá. Oye, pues yo quería pues comenzar la historia sobre Rubí, que nos platique
platique brevemente cómo le ha hecho para lidiar con dos situaciones que nos llevan justo a esta falta de visibilización e incluso de discriminación, como es ser una persona trans y además pues ser sorda, como ella misma se autodenomina, que también he visto que ha lidiado bastante bien, pero imaginamos que no fue tan fácil. Muchas gracias. Yo quiero explicar sordos y trans. Fácil no ha sido, ¿sí? Es muy difícil. ¿Por qué? Yo trabajo en el gobierno. Antes, yo estaba caracterizada como hombre y 3 años yo vivía discriminación por ser persona sorda, pero también en mi transición. Cómo me saludaban, cómo me llamaban, diferentes puntos en el trabajo. Yo empezaba mencionándoles, por favor, necesitan respetarme, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. Y entonces todos mis compañeros ya empezaron a respetarme poco a poco, porque mi jefa, cuando me veía, decía, es que no te ves como una mujer y entonces necesitas empezar un tratamiento. No, yo quiero que me nombres así, porque eso está mal. Necesitan aprender justamente qué es lo que yo quiero. En mi trabajo empezar a hacer eso para respeto, que todo sea muy puntual, que sea exacto. Y entonces yo también empecé a aprender para poder enseñarles, justamente como parte del cariño de los seres humanos. Y entonces ahí fue cuando me empecé a sentir bien. Pero esa es una. La otra, soy sorda. Y sí, la comunicación por escrita, a veces no la entiendo. Por ejemplo, la pandemia, todos usan cubrebocas y entonces ni siquiera puedo leer los labios. Entonces sí necesitaba que escribieran. No entendía tampoco la gramática de las personas oyentes. Les costaba trabajo, les daban flojera. Otras, no pasa nada. Hablaban y traían el cubrebocas. Esas dos cuestiones para mí, ser trans y ser sorda, me ha sido muy difícil y me ha costado muchísimo trabajo. Así que les digo, por favor, escríbanmelo. O por favor, quítenselo el cubrebocas para poder comunicarse mejor. O poder leer tus labios para poder entenderte un poco más. Fácil no ha sido. Por ser trans y aparte por ser sorda. En el trabajo, por ejemplo, yo estoy en computadoras. Entonces hay muchas personas que yo no conozco, que trabajan en el gobierno en otros lugares, cuando piden un sello que yo les tengo que dar. Ellos piensan que yo no soy sorda y entonces me empiezan a hablar normal y entonces se quedan en shock al ver de que, es sorda. Y entonces la comunicación ya se ve interferida. Y entonces ve con mi jefa para que te explique cómo es la comunicación y qué pasos necesitas y nos podamos entender. Y así ya se ha podido. Creo que es mejor aprender la comunicación y poder llevarnos mejor. Necesito el respeto en lugares públicos, respeto para mí por ser una persona trans, para que exista la inclusión. Si en muchos lugares que voy afuera no hay respeto y hay gente que es muy pesada al momento de verme y yo me he cachado que me prohíben muchas cosas, no acudir a lugares, por ejemplo, en lugares profesionales o de trabajo, tengo que estar mostrando como papeles oficiales y aparte de la comunicación, son muchas cosas. Sí tengo como tener muchísima experiencia para poder tener como esta parte del trabajo y es algo como muy resumido. Ay, Ruby, pues muchas gracias. A mí me emociona mucho que estés aquí y me gustaría que nos contaras cómo es que influyó en tu transición el que tú seas una mujer sorda. O sea, si tuvo como algún impacto, tal vez te empoderó más porque al pues tú estar como rompiendo ciertas barreras, pues era un camino que tú ya habías pues recorrido en otro aspecto, desde ser una mujer con discapacidad auditiva. Yo, por ejemplo, hoy me siento muy fuerte, muy poderosa. Hay días que sí estoy bien, hay veces que estoy mal, pero trato de mantenerme positiva porque necesito cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, cuestión emocional, mi familia, mi afecto, mis amigos. Las personas sí tendrán cosas muy negativas en mí y otras también muy positivas, pero yo necesito como una fuerza propia y todo desde antes, cuando empecé como sorda. Cuando nací, desde ahí ya habían barreras. Entonces yo ya había empezado que mi camino iba a ser muy difícil, necesitaba muchísima experiencia, necesitaba abrir caminos, comunicarme, luchar y ya después empecé a entrar justamente en la transición. Ya dije, ¿cómo va a ser más difícil unir las dos, ser sorda y ser trans? Y entonces yo empecé justamente a ver que más personas me miraban, los cambios. Y entonces habían personas que habían discriminación. Siempre les he dicho, necesito respeto. Como persona yo te respeto, necesito también que me respetes. Y eso también me ha ayudado muchísimo a aprender, tener más experiencias en la comunicación, en cómo tratar a las demás personas, tener paciencia y que ellos también se comuniquen conmigo y tengan paciencia. No es de que me haya quitado la fuerza o el empoderamiento, sino que poco a poco ha habido momentos en que sí me he sentido triste, pero entonces es cuando yo necesito recapitular el objetivo al que quiero ir. En mi trabajo,
Me levanto, llego y me dicen, es una persona sorda. Entonces me empiezan a discriminar o no me involucran en proyectos. Y entonces eso me desamina. Voy a otros lugares y al contrario, me invitan a espacios como este. Y entonces yo puedo ir a lugares donde me siento incluida para también aprender otros lugares y dar este mensaje. Fácil no, empoderarme fácil no, pero sí cuesta trabajo y con mucha comunicación. Pero cuando yo siento que bajo y me siento muy deprimida, no es de que me quiera suicidar o tenga pensamientos, no, simplemente es aguantar y saber que ha sido una resistencia que he tenido, que necesito comunicación conmigo y con las personas que me dan apoyo. Por ejemplo, yo voy a terapia justamente, voy con un psicólogo. Cuando me siento desanimada, él justamente me empieza a dar como ánimo, me empieza a ver todos los logros que he tenido y entonces todo esto que he visto en un futuro en objetivos, sé que voy a seguir así porque soy sorda, que va a seguir existiendo esta exclusión, pero tengo que abrir más espacios para más personas y eso es como un pequeño resumen igual. Ay, Ruby, me pareces una chica súper inspiradora y me gustaría que nos compartieras desde tu labor cómo has ayudado como a otras personas o qué herramientas les compartes para lidiar quizás con la sordera en la manera difícil de comunicarse. Cuéntanos qué es lo que compartes con gente sorda, si también te ha tocado compartir con la comunidad de la diversidad y aprovechando me gustaría que nos cuente Viri cómo te interesaste en el lenguaje de señas. La verdad, yo la discriminación no la tomo en cuenta. Lo que yo hago es ir a terapia, recomendar a amigos y amigas y familiares que están pasando por lo mismo acudir a terapia. Nada de discutir groserías o más discriminación, porque en realidad eso es falta de educación. Y entonces las personas se ponen como muy groseras y eso también me va afectando. Eso es importante. Ahora, enseñarles que también el respeto, que hay leyes, que está la ética, que hay cuestiones de salud muy importantes también que ver, que necesitamos muchísima empatía de uno a otro. Eso. Yo estoy aprendiendo mucho en el trabajo sobre reglas, sobre las normas en el trabajo para poder yo enseñarlas, porque hay muchas personas que ni siquiera saben las propias normas de su trabajo y entonces empiezan a discriminar. Entonces yo me tengo que empoderar de las normas, de que no se tiene que discriminar en ningún lugar y también enseñarles de que hay leyes aquí que me protegen como una persona sorda o como una persona trans. Igual como estas normas, enseñarlas a toda la comunidad sorda, que también conozcan las leyes, que no está prohibido nada y que no tienen derecho a ser discriminadas las personas. Solamente es cuestión de informarse. Entonces decirles, hay que investigar, hay que trabajar en eso. A mí me gustaría que en todas las personas tuvieran muchísima empatía. En cuanto a la comunidad LGBT, por ejemplo, también necesitamos aprender muchísimo del respeto, saber que hay mucha diversidad, también saber que dentro de la comunidad también puede existir discriminación, pero entonces tenemos que aprender cómo respetarnos entre todas, entre todos. Fomentar espacios en el trabajo para la inclusión, lo mismo también con la comunidad LGBT. No es de que simplemente somos diversidad, sino que también aprendamos mucho sobre educación, respeto, las diversidades, las discapacidades. Yo justamente cuando empecé a aprender me di cuenta de muchas cosas. Empezaba a leer libros, empecé a ver como que cosas muy obvias. Una de las autoras, Sofía Guadarrama, en un libro la empecé a leer y entonces yo me quedé como de, wow, de trans. Me quedé con la boca abierta y dije profesional. Dije, ¿cómo esa información yo la tenía? Empecé a dar esta información a más comunidad para evitar que no se discriminara. Y entonces también leyendo y empezando a estudiar, abrió mi panorama. Y entonces empecé a ver que las personas trans también pueden ser profesionales. También necesitamos muchísimo apoyo. Yo, Viridiana, trabajo en la clínica especializada Condesa. Justamente estoy acompañando en la entrega de resultados de VIH y de infecciones de transmisión sexual, de ITS, así como acompañamiento en el programa PEP y PrEP. Cuando llegó un día una persona sorda y yo quería comunicarse conmigo, yo no sabía lengua de señas. Entonces pensaba que escribiendo iba a ser fácil, pero me di cuenta que su gramática es totalmente diferente. Yo pensé, qué difícil ha de ser la vida de las personas sordas que no pueden comunicarse. Y entonces empecé a aprender lengua de señas mexicana. Mi mente se abrió por completo porque es toda una lengua diferente, una gramática diferente. Ves que hay discriminación en la comunidad sorda, que se necesitan espacios públicos como las escuelas que desde básico tienen que aprender lengua de señas porque es una lengua materna nacional y entonces es algo que se tiene que comunicar para que las personas aprendan. Después que empecé a aprender lengua de señas, me di cuenta que la comunidad sorda
sorda se avisara que había una psicóloga en el Hospital Condesa que sabía lengua de señas. Y entonces empecé a ver que empezaban a llegar más y más y más sordos. Yo dije, wow, qué padre, porque entonces vienen sordos para saber de su salud y para prevenir VIH, para prevenir infecciones sexuales o para tratamiento hormonal. Necesitamos más lugares, más hospitales, más escuelas, lugares públicos que tengan lugar para la comunidad sorda. Y ahí fue como mi interés por aprender lengua de señas. Pues muchas gracias, Viri. Voy a regresar un poco con Rubí, que justo ella que vive estas dos condiciones que son de las que más se discriminan, ¿no? O sea, tener una discapacidad auditiva y pertenecer a la diversidad sexual. ¿En dónde ella siente que ha habido más discriminación de esas dos? ¿Y qué mensaje nos daría para todas aquellas personas que en este caso nos están escuchando, pues para que pues tengan empatía? La verdad, 50-50. Por ejemplo, yo, en el trabajo, ok, va bien, pero imagínate, que alguien que llega conmigo no me conoce, ay, es trans, es sorda, ¿cómo voy a comunicar? Y entonces ahí van dos cosas que para mí es exactamente lo mismo, por ser trans y por ser sorda, porque en otros espacios no saben cómo tratar a la comunidad, no saben cómo comunicarse y no saben cómo respetar a la comunidad LGBT. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me voy a pasear a un pueblo y ahí no hay nada de respeto a la comunidad trans, quizá personas que tienen transfobia, y entonces ahí también me veo muy discriminada y tengo que tener muchísimo cuidado, y más también porque no hay comunicación, y entonces saber que soy sorda y soy trans me da más desventaja y me pone vulnerable. Podría decir que 50-50, porque aquí en la República Mexicana hay mucho machismo, mucho sistema patriarcal, y necesitamos poco a poco aprender y educar y el respetar, creo que es una palabra importante, para que ese 50-50 ya no sea así. Vamos poco a poco luchando la comunidad sorda, leyes, escuelas, hospitales, igual para la comunidad LGBT. Todavía hay personas que no dan importancia a las personas sordas y todavía no hay lugares donde dan importancia a la comunidad LGBT. Ay, Rubí, pues leímos en una entrevista muy buena, por cierto, que te hicieron, que desde tus bisabuelos, bisabuelas, las señas han sido la lengua materna de la familia, hasta para tus hermanas, hermanos menores, quienes sí escuchan. ¿Cómo lo tomaba tu entorno, la gente, los vecinos? Cuéntanos cómo lo has vivido. Es muy bonita la historia. Mi bisabuela, sorda, de nacimiento sorda, 100%. Ella era de otro lugar, ella vino aquí a la Ciudad de México y no sabía nada. Aquí empezó a aprender sobre la lengua de señas. Son 3 generaciones sordas que en mi casa literal, casualmente todos sabemos señas y cuando íbamos al mercado hace tiempo, todos juntos, las personas antes a mis abuelas o a mi abuela, eso me comentaban, decía que pues siempre iba callada. Sé que para trabajar sí era como mostrar su trabajo y sus productos, porque cuando hablaban desde ahí empezaba la discriminación. Y entonces era como de poco a poco ir enseñando lo que era a mi abuela las señas, empezar como a convivir más, a unirnos en la comunidad. Y ahorita ya en la escuela ya habemos personas en mi generación que ya estudian más. Y ahora también igual en el mercado, mi mamá se pone a vender el mercado, conocía toda la colonia y ya sabían que era la mujer sorda. Yo era una niña, yo me acuerdo, yo tenía 10 años y acompañé a mi mamá. Y entonces decían, ella tampoco puede hablar, pero en realidad sí podía, es sorda. También, igual nació sorda. Mi mamá, sí, también ella nació sorda y todo era escrito. Entonces, en el mercado ya sabían que éramos la familia que hacíamos mímica, que hacíamos muchas señas. Al principio costó muchísimo trabajo, pero conforme fuimos creciendo la familia, ya nos saludaban, ya convivíamos y entonces también nos ayudaban. Y entonces yo también ya creciendo, ya todo fue como más fácil, todo era con mímicas. Cuando es persona como nueva o personas que no me conocen o vecinos nuevos, pues no sabían, pero las personas antiguas sí. También en esta entrevista leímos que utilizamos una frase que llega profundo porque es muy real, que vivimos en un mundo oyente que no escucha. Entonces, ¿de qué manera contrarrestas esto a tu alrededor? ¿Y qué mensaje le darías a esta sociedad que a través de este programa y de esta emisora ahora sí nos está escuchando, como para tener más empatía en relación a todo lo que nos estás contando? Yo quiero explicar algo muy importante en todas las personas oyentes. Cuando veo a una persona sorda, no se espanten, no hay necesidad. Escribir, buscar alguna forma, saber cómo comunicarse. Necesitamos como mímica, por ejemplo, eso nos ayuda mucho como sordos porque vemos y podemos entender. No pasa nada, porque el mundo de sordos y el mundo de los oyentes necesita integrarse. Eso estaría muy padre.
La verdad, los sordos con señas. Los oyentes solamente ocupan su voz igual, es lo mismo nosotros con las señas. Tenemos una gramática y las personas oyentes igual tienen gramática. Nosotros solamente utilizamos las manos y ustedes ocupan la voz. Necesitamos que nos ayudemos mutuamente, que las personas oyentes aprendan el SM y nosotros poder tener como accesibilidad porque necesitamos. No solamente discriminarnos, yo veo mucha discriminación porque veo y sigue sin pasar nada. Discriminación a las personas sordas y simplemente somos humanos, hacemos lo mismo. Lo único que no tenemos es audición, pero todo lo demás igual. Ojalá esa mente se abra de la comunidad oyente y puedan entender que también necesitamos más acceso y todos somos iguales, únicamente nosotros no oímos. Y existen diferentes niveles, no solamente personas que son sordas de nacer, hay personas que también pierden la audición conforme pasa el tiempo o un accidente. Lo mismo con las personas que pierden la vista, hay personas que nacen sin vista o con baja visión o que conforme pasan el tiempo también va bajando este nivel de visual. Entonces también necesitamos ayudar en formas de comunicarnos. Por ejemplo, con las personas ciegas, el braille, también fomentar mucho el braille para las lecturas, para que tengan mayor información. Todas las discapacidades necesitamos que exista como una inclusión. Somos seres humanos, de ahí somos todos iguales. Muchas gracias, Rubí y Viri, por haber estado aquí en Variopinto. Para la gente que se siente identificada y que quiera tener comunicación con ustedes, ¿en dónde puede seguirlas? ¿Algún medio de contacto? ¿Alguna red social que tengan? Mi contacto por Facebook es Rubí Gudiño. Ahí me pueden encontrar, me mandan un mensaje que necesitan ayuda o algo, que necesitan como un apoyo en la cuestión trans o sorda, o una cuestión que pueda yo apoyarles con mucho gusto. Igual en cuestión emocional o necesitan como escuchar o compartir, no hay problema. Quizá la comunicación puede ser difícil, pero ya después nos vamos acostumbrando. Tú cuéntanos, Viri. Yo estoy como Viriner o en Instagram tengo enseñar sexualidad en señas. También es un lugar de Instagram para todas las personas de sexualidad y de sexualidad en LSM. Buenísimo, pues un abrazo a ambas y esperemos que pronto nos vuelvan a visitar para seguir platicando. Echando el chal. Qué gusto conocerlas realmente. Sí, claro. Pues un abrazo a ambas y muchos saludotes. Saludos a todos. Bye. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @variopinto.69. En Facebook y Twitter nos encuentras como @variopinto69. Comentarios y dudas al WhatsApp 5512 33 29 15. Recuerda armar el variotón. También nos puedes escuchar en Spotify. Variopinto 69. Yo me sé el abecedario en lengua de señas mexicana, en LSM, pero pues es mucho más complejo que solamente las letras, ¿no? Porque incluso hasta el cuerpo, ¿no? Se mueve hacia atrás, hacia adelante. Ay, no, me encanta. Y cómo es que hay estas intersecciones, ¿no? O sea, de ser mujer, de vivir con una discapacidad, etcétera, etcétera. Pues sí, Rubí es un ejemplo de cómo luchando contra la adversidad y ha abierto la brecha para más personas que en esta o en otras condiciones, pero igual en situaciones de discriminación puedan llegar a espacios como en donde trabaja ella y que se escuche también en espacios como este bonito de EPA. Sí, que justo pues hay mucha gente que solo nos escucha y pues la labor que hace Viri, como muchas otras personas, pero digamos Viri con toda esta, ella sí es una verdadera funcionaria pública, ¿no? Que dedicarse al sector salud como sexóloga, pero también atendiendo a una parte de la población con la que no puede comunicarse y pues que también nos hizo aquí el favor de interpretar a Rubí y que siga esa labor pues para ayudar a más personas que no todos tenemos o bueno, no todos pueden hablar como la mayoría podemos. Qué necesidades tan amplias hay a veces y no nos enteramos. Cada vez que platicamos con alguien se abren esos horizontes, esa información y esas necesidades y estoy muy impactada, muchachas. Ay, qué lástima que se acabó el ponchecito, la verdad. ¿Por qué no te vas por otro más, Alex, ahorita? Ay, no, ve tú, qué pena, ¿no? O sea, está bueno el encaje, pero no tan ancho, no con tanto adorno. Mejor ponte musiquita y pues ve con qué sustituyo el ponche y con qué lo sustituimos, mana, para seguir tomando alguito.
Bueno, en lo que resolvemos ese asuntito, yo les propongo que les voy a poner algo que se llama This Is Me, de la película El Gran Showman, ya que me recuerda que no debemos escondernos, ya que todos somos gloriosos y glorioses. Hicimos este programa con harto gusto. El sexólogo Víctor Castellanos. La nueva roomie, la Abril Dávila. La picabotones, Almita Cuadros. Los ingenieros bulleristas jalándose los cables, como siempre. Y su servilleta, Mónica Salcedo, también conocida como La Cris. Ash. ¡Voy! ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Neugenbusch. Ah, y música original de Nasdaq Jones.